Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que ha estado en boca de todos, el drama, los rumores y sobre todo, el amor. Específicamente vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos hacen temblar el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a desentrañar ese celos al rojo vivo que mencionamos en el título. ¿Qué está pasando realmente con su relación? ¿Hay fuego donde hubo brasas? Prepárense porque tenemos mucho que analizar. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, chismes del espectáculo y análisis profundos como este. Su apoyo significa el mundo para mí. Y por supuesto dejen sus comentarios abajo con sus propias opiniones y teorías. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos superestrellas turcas que para muchos son sinónimo de química explosiva, pasión desbordante y por supuesto, la telenovela que los catapultó a la fama internacional, Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Esa serie fue un auténtico fenómeno. No solo por la trama fresca y divertida, sino también por la increíble conexión que emanaba de la pantalla entre Can y Mehmet. Era algo tangible, una energía que traspasaba la pantalla y conectaba con el espectador a un nivel emocional profundo. La manera en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad de sus interacciones, todo contribuía a crear esa ilusión de un romance que para muchos era más que simple actuación. Y claro, como suele suceder cuando dos actores tienen tanta química en pantalla, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. ¿Y cómo no? Si los veíamos reír, bromear, mirarse con esos ojos. Era difícil no imaginarlos juntos fuera del set. La maquinaria del rumor se puso en marcha casi de inmediato. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa, buscando la prueba definitiva de ese amor secreto. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se inundaron de teorías, montajes, deseos y, por supuesto, rumores. Algunos decían que era pura estrategia de marketing para mantener el interés en la telenovela, una táctica común en la industria del entretenimiento para capitalizar la popularidad de los protagonistas. Otros juraban haberlos visto juntos en lugares románticos, alimentando la fantasía de los fans que anhelaban ver su amor florecer en la vida real. La verdad es que Can y Mehmet siempre fueron muy discretos al respecto, negando rotundamente cualquier relación amorosa. Siempre insistieron en que eran grandes amigos y compañeros de trabajo, profesionales que sabían separar su vida personal de su trabajo. Pero, ¿quién les creyó? En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y para muchos fans, Can y Mehmet eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la llama de la esperanza para los fans de esta pareja nunca se apagó del todo. Después del final de Erkenci, ambos siguieron caminos separados. Era lo lógico, lo profesional. Cada uno debía buscar su propio camino, explorar nuevas oportunidades y demostrar su talento individualmente. Can se enfocó en proyectos internacionales, mudándose incluso a Italia y trabajando en series y campañas publicitarias de gran envergadura. Su físico imponente y su carisma natural lo convirtieron en un ícono de belleza y en un rostro muy solicitado por las marcas. Mehmet, por su parte, continuó protagonizando telenovelas de éxito en Turquía y también incursionó en el mundo del cine. Su versatilidad como actriz y su capacidad para conectar con el público la consolidaron como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. A pesar de la distancia y de los proyectos individuales, el recuerdo de su química en Erkenci seguía muy presente en la memoria de los fans. Era como un mantra, una leyenda que se transmitía de generación en generación de seguidores. Cada vez que aparecía una foto de Can y Mehmet por separado, los comentarios no tardaban en llenarse de mensajes pidiendo una reconciliación, una nueva serie juntos, o simplemente, una señal de que su amistad seguía intacta. La nostalgia por Erkenci era palpable y la esperanza de ver a Can y Mehmet juntos de nuevo era el motor que impulsaba a muchos fans a seguir soñando. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa, la que nos trae hasta este vídeo, los celos al rojo vivo.
En los últimos meses han surgido rumores indirectas, o al menos eso parece, y situaciones que han despertado nuevamente la especulación sobre una posible tensión o incomodidad entre Khan y Demet. No es una llama que se enciende de repente, sino más bien un rescoldo que se aviva con cada pequeño detalle, con cada declaración, con cada gesto que se interpreta de manera ambigua. Uno de los detonantes de estos rumores fue el matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda por todo lo alto con cientos de invitados, cobertura mediática exhaustiva y, por supuesto, las felicitaciones de muchos de sus compañeros de profesión. Era el cuento de hadas hecho realidad, la culminación de un romance que había cautivado a la prensa rosa. Sin embargo, la ausencia de Can Yaman en la lista de invitados y la falta de una felicitación pública por su parte, no pasó desapercibida para los fans. Fue la mecha que encendió la bomba de la especulación. Muchos interpretaron esto como una señal de que la relación entre Can y Demet no era tan amistosa como siempre habían asegurado. Algunos incluso se atrevieron a decir que Can no había superado el hecho de que Demet se casara con otra persona. Un drama digno de una telenovela. La teoría de los celos al rojo vivo cobró fuerza, alimentada por la imaginación de los fans que veían en Can a un pretendiente despechado. Pero, ojo, no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Es importante recordar que Can Yaman vivía en Italia en ese momento y quizás no pudo asistir a la boda por compromisos laborales. Su agenda estaba repleta de proyectos y viajar desde Italia a Turquía para una boda podría haber sido logísticamente imposible. Además, la falta de una felicitación pública no significa necesariamente que no haya felicitado a Demet en privado. Recordemos que ambos son personas muy reservadas y que no suelen exponer su vida personal en las redes sociales. La privacidad es un bien preciado en el mundo del espectáculo, y es comprensible que Can y Demet prefieran mantener algunos aspectos de su vida personal alejados del ojo público. Sin embargo, la cosa se puso aún más interesante cuando, poco después de la boda de Demet, Can Yaman hizo unas declaraciones en una entrevista que fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia su excompañera de reparto. Sin mencionar nombres, Can habló sobre la importancia de ser auténtico y de no dejarse llevar por las presiones sociales. Algunos fans vieron en estas palabras una crítica velada hacia Demet y su matrimonio. Se interpretó como si Can estuviera insinuando que Demet se había casado por conveniencia o por presiones externas, en lugar de por amor verdadero. Pero, calma. También es importante considerar el contexto de la entrevista y la posibilidad de que las palabras de Can hayan sido malinterpretadas. Puede que simplemente estuviera hablando de su propia experiencia y de la importancia de ser fiel a uno mismo, sin intención de atacar a nadie. Es fácil caer en la trampa de leer entre líneas y atribuir intenciones ocultas a las palabras de una persona, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Otro elemento que ha alimentado los rumores de celos al rojo vivo es la supuesta rivalidad entre las fans de Can y Demet. En las redes sociales, es común ver comentarios enfrentados entre los seguidores de ambos actores, defendiendo a su ídolo y criticando al otro. Es una guerra virtual sin cuartel, donde los fans se enfrentan en batallas épicas por defender la imagen de sus ídolos. Algunos incluso acusan a Demet de haber utilizado su relación con Can para impulsar su carrera, mientras que otros acusan a Can de ser arrogante y de no valorar el talento de Demet. Este ambiente de tensión entre las fans no hace más que aumentar la especulación sobre una posible incomodidad entre los propios actores. Es como si las fans proyectaran sus propias inseguridades y deseos en la relación entre Can y Demet, creando una narrativa llena de drama y celos. La realidad es que las relaciones entre los fans y sus ídolos pueden ser complejas y a veces tóxicas, y es importante recordar que la opinión de los fans no siempre refleja la realidad de la relación entre los actores. Y para añadirle más leña al fuego, recientemente han surgido rumores de que el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç está pasando por una crisis. Algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre supuestas discusiones y distanciamiento entre la pareja. Por supuesto, esto ha reavivado las esperanzas de algunos fans de Can y Demet, que sueñan con una posible reconciliación entre ambos. Es el clásico "si no es feliz con él, volverá a mis brazos", una fantasía romántica que alimenta la esperanza de los fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Pero una vez más, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Los matrimonios son complicados y todas las parejas pasan por momentos difíciles. No podemos sacar conclusiones precipitadas basadas en especulaciones y chismes. Es injusto para Demet y Oğuzhan, quienes merecen respeto y privacidad en este momento delicado.
Entonces, ¿qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hay celos al rojo vivo? ¿Oh? ¿Hay tensión? ¿Hay resentimiento? La verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que tenemos disponible. Y en este juego de especulaciones, es importante mantener una mente abierta y no dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios y deseos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre Can y Demet en Erkencikus fue innegable y que su relación, sea cual sea, sigue generando un gran interés y expectación entre sus fans. Y mientras sigan existiendo rumores, indirectas y situaciones ambiguas, la llama de la esperanza para una posible reconciliación seguirá viva. Es un fuego lento que se alimenta de la nostalgia, la especulación y la esperanza de los fans que sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo. En resumen, hemos explorado los rumores de celos al rojo vivo entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la ausencia de Can en la boda de Demet, las supuestas indirectas de Can en entrevistas, la rivalidad entre las fans y los rumores de crisis en el matrimonio de Demet. Hemos intentado mantener una postura objetiva y cautelosa, recordando que muchas veces las apariencias engañan y que solo Can y Demet conocen la verdad sobre su relación. Y es que al final, la vida de las celebridades es un misterio que solo ellos pueden desentrañar. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama, rumores y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay tensión entre Can y Demet? ¿Creen que Can siente celos de Demet? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? Dejen sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.